Compañeros de las asadas de la región Chorotega, en un esfuerzo de la Subgerencia de Sistemas Comunales y la ARECEP, ¿verdad? Se da este espacio de capacitación que es sobre la metodología tarifaria de la protección del recurso hídrico, ¿verdad? Hemos escuchado mucho sobre este tema y a veces aún se nos confunde un poco, incluso. He de ser sincero, a mí también me confunde un poco, entonces qué dicha el espacio de hoy para que aclaremos las dudas e incluso conozcamos cuál es la metodología y cómo se puede implementar esto para nuestros acueductos. Contamos, ¿verdad?, de parte del ARECEP con la presencia del máster Christopher González Quesada. Él es especialista en regulación económica de la ARECEP, ¿verdad? Entonces, más bien, muchísimas gracias, Christopher, por estar por acá y por darnos el espacio para asesorar a las asadas de nuestra región, ¿verdad? En un tema tan importante que les puede traer muchos beneficios, ¿verdad? Entonces, más bien comentarles un poco, ¿verdad? Como siempre hemos indicado, se les agradece mucho a todas y a todos que mantengamos nuestros micrófonos y cámaras apagadas, a menos que pues vayamos a intervenir, ¿verdad? En alguno de los temas. Aprovechémoslo mucho, ¿verdad? Como saben, ya estamos grabando esta asesoría, bueno, esta capacitación, Ahorita voy, es disculpen. que estoy entrando en la reunión. Y les agradecemos, ¿verdad? Más bien mantener los micrófonos apagados, ¿verdad? Y don Christopher, más bien te consulto, porque, bueno, mi figura, ¿verdad? Sebastián Martínez Arias, yo voy a colaborar en todo el tema de moderación y todo, y más bien comentame si esperamos que hagan la presentación y luego las preguntas, o si las asadas tal vez les podemos ir dando la palabra mediante dando la presentación, pero nos acomodamos a lo que vos nos indiques más bien. Muchas gracias, Sebastián. Muy buenos días a todos y todas las presentes. Recapitulando un poquito, como lo decía Sebastián, mi nombre es Christopher González Quesada y me desempeño en el proceso de regulación económica de la Intendencia de Agua. Básicamente lo que buscamos acá es todo el tema de la fijación de precios y tarifas asociados a los servicios públicos que regula la Intendencia de Agua, ¿verdad? Hablemos de acueducto, alcantarillado, hidrantes, tarifa de protección del recurso hídrico y riego y avenamiento. La idea del día de hoy es poder compartirles a todos y todas los miembros de asadas, ya sea personal administrativo, junta directiva, representantes de la ASADA, en qué consiste la metodología de tarifa de protección del recurso hídrico desde un ámbito más seguro, un ámbito más cómodo, donde podamos atender de primera mano todo lo relacionado con las dudas y consultas asociadas propiamente a lo que implica esta metodología, a qué información se requiere y en general al proceso propiamente de determinación de la tarifa de protección del recurso hídrico. En ese sentido, les agradezco a todos el esfuerzo. Sabemos que es una hora un poco compleja para todos los representantes de las asadas, ¿verdad? Pero la idea es poder abarcar todas esas consultas de primera mano, ¿verdad? Ir desarrollando y quitando un poquito el miedo que se tiene propiamente a la determinación de una tarifa y eliminar esa situación que se cree que una tarifa es algo complejo, Ujú. ¿verdad? La idea es poder explicarles de la mejor forma todo lo relacionado con la tarifa y la idea es hacer la sesión dinámica. Creo que para aprovechar el momento en el que nos encontramos y que todos y todas los participantes puedan efectivamente intervenir, yo no tengo ningún inconveniente en que me hagan las preguntas mientras voy haciendo la presentación. Ahí nada más te solicitaría, Claro. Sebastián, por favor, que intervengas, digamos, yo voy a compartir la presentación y vayamos administrando el orden de la palabra, nada más, ¿verdad? Y yo con todo gusto puedo ir colaborando con todas las consultas que se vayan generando asociadas al tema. Perfecto, Christopher. No, adelante, más bien entonces, todo tuyo el espacio. Yo ahí estaré moderando las manos o las preguntas que vean en el chat y ahí te intervengo lo más útil que pueda. Te lo agradezco montones. Bueno, No, muchas gracias a vos. a los que recién se incorporan, muy buenos días y vamos a proceder con la presentación propiamente de la metodología tarifaria. Ya la vemos todos y todas, la Ok, presentación. genial, genial.
Nada más déjenme hacer un pequeño cambio por aquí. Voy a dejar de compartir un momento. Este fin de semana hasta el 16 de octubre en Universal. Y te lo repito, bonito, es 30% de descuento. Ya la volvemos a ver, Christopher, la Genial, presentación. genial. Nada más. Perfecto. Entonces, bueno, básicamente vamos a empezar a conversar y a tratar de dar a entender en qué consiste una metodología tarifaria y específicamente la metodología asociada a la tarifa de protección de recurso hídrico. Que si bien es cierto, desde hace mucho tiempo, los distintos operadores de los servicios públicos, específicamente de acueductos, han venido desarrollando algún tipo de esfuerzo asociado a la implementación de la tarifa de protección del recurso hídrico, ¿verdad? De manera formal o informal se han recolectado recursos para adquirir algún tipo de finca, para proteger, para generar capacitaciones. Pues, pues bien, a raíz de esta situación, lo que se ha venido desarrollando y a raíz de todos esos antecedentes, en el 2018 la autoridad reguladora desarrolló la primera metodología tarifaria propiamente de la tarifa de protección del recurso hídrico, la cual, debido a las distintas revisiones y observaciones que recibimos por parte de todos los operadores, en el 2023 sufrió una actualización. Entonces vamos a partir del hecho de que ya existía una metodología, ¿verdad? La cual les voy a detallar más adelante, qué contiene, ¿verdad? O qué es lo que busca. Y a partir de eso vamos a emprender el, el detalle de todo lo que conlleva esta actualización y cómo podemos acceder o cómo podemos desarrollar propiamente una solicitud de tarifa de protección del recurso hídrico para poder, de manera formal, a través de una resolución y de un pliego tarifario para las asadas, contar con esta tarifa y que puedan de manera tarifaria recolectar los recursos necesarios para todos los proyectos que la protección propiamente del recurso requiere. En primera instancia, bueno, vamos a conocer cuál es el objetivo general de la metodología. Básicamente lo que busca es establecer las condiciones para que todos los prestadores del servicio de acueducto, ¿verdad? Esta metodología no es solo para las asadas, es para todos los prestadores. En este caso podemos definir que la IA también la tiene que aplicar y que la empresa de servicios públicos de Heredia también la aplica, ¿verdad? Para que puedan generar ingresos. ¿Qué hace la metodología? Determina un nivel de ingresos los cuales van a ser suficientes para que cubran todos los costos, gastos y proyectos de inversión asociados a la protección del recurso hídrico. Esta tarifa es exclusiva. Los recursos que se recolectan a través de esta tarifa van a ser exclusivos para destinarse a la protección del recurso hídrico, ¿verdad? Entonces, el objetivo general habla de establecer una metodología tarifaria que defina las condiciones. ¿Cuáles condiciones? Bueno, cuáles costos y gastos y cuáles y qué tipo de proyectos van a estar asociados a la protección del recurso hídrico. ¿Con qué fin? Con el fin de generar los ingresos que permitan cubrir los costos, o sea, lo que ya hablamos anteriormente, necesarios de la operación y mantenimiento de la protección del recurso hídrico y adicionalmente a esto que les permita realizar los proyectos que les mencionaba. En ese sentido, se definen dos objetivos específicos. En primera instancia, se busca promover proyectos para mejorar la disponibilidad, sostenibilidad y calidad de agua. Esos son los ejes principales de la metodología.
que los operadores, en este caso nuestro público del día de hoy, las asadas, puedan promover proyectos asociados a la disponibilidad, a la sostenibilidad y a la calidad de agua en las fuentes de abastecimiento del recurso hídrico de los distintos prestadores del servicio público. Y en segunda instancia, contribuir en la mitigación del impacto y en la adaptación al cambio climático sobre las fuentes de abastecimiento del recurso hídrico mediante la aplicación de este instrumento regulatorio. Teniendo claro estos dos aspectos, vamos a ver, ¿para qué promovemos disponibilidad, sostenibilidad y calidad de agua? Tratamos de asegurar mediante la tarifa que se puedan realizar las inversiones necesarias para que todos los operadores tengan los recursos para proteger un recurso escaso como lo es el recurso hídrico. No solo a través de distintos proyectos como compra de terrenos, sino que hay muchísimas alternativas asociadas a acciones estratégicas que le van a permitir al operador proteger la fuente, proteger los centros de recarga para poder asegurar y blindar la sostenibilidad y calidad del agua. En ese sentido, sostenibilidad, calidad de agua y sobre todo garantizar la continuidad del servicio son ejes fundamentales sobre los cuales la autoridad reguladora se encuentra trabajando en este momento. Y esto va a incidir de manera positiva en lo que nos vaya a ir sucediendo con respecto al cambio climático y cómo a través de un instrumento regulatorio podemos adaptarnos a esos cambios que se vayan dando, pero sobre todo promoviendo la disponibilidad del recurso, la sostenibilidad del recurso y la calidad del agua, ¿verdad? Que es el objetivo principal de esta tarifa en su concepción original. La metodología tarifaria es muy sencilla. Es la suma de dos partes. ¿Qué son esas dos partes? Costos totales y la variable que se denomina recurso para financiamiento de proyectos. La suma de esas dos grandes partes, que en la siguiente diapositiva voy a ir detallándolas, nos va a determinar los ingresos totales que va a recolectar el operador para poder desarrollar todas esas iniciativas. En ese sentido, tenemos cuáles son los costos totales que va a requerir el operador para poder ingresar o indicarle en este caso, al regulador que quiere una tarifa. El primer costo, el costo asociado a las remuneraciones. Todo el tema de los salarios y cargas sociales asociados a las personas que colaboran en la SADA, ¿verdad? Con nuestro público de hoy, y determinar cuánto de eso voy a asignar a protección del recurso hídrico. En ese sentido, tenemos que tener algo muy claro hoy. No tenemos separación contable, únicamente tenemos acueducto e hidrantes, las asadas que brindan los dos servicios, ¿verdad? Y en el caso de algunas asadas que tengan alcantarillado sanitario o saneamiento, tenemos acueducto, alcantarillado e hidrantes. Entonces, de ese total de costos de acueducto, tenemos que determinar cuánto le vamos a asignar a protección del recurso hídrico. Es una tarea muy sencilla, pero tiene que ser muy coordinada con la parte contable de la SADA, porque en función del tiempo que se destine, de la cantidad de tierra, de la cantidad de fuentes, se puede sacar algún tipo de asignación, o sea, un porcentaje 3%, 5%, 10%, pero es una labor articulada entre la administración, la junta directiva y la parte contable. Algo fundamental que requerimos para poder tener claro los costos totales a los cuales vamos a asignar a protección del recurso hídrico es que exista esa articulación entre las partes. O sea, que estén alineados la administración, la junta directiva y la contabilidad de la SADA para poder tener claro cuánto de los costos voy a asignar a esa tarifa, ¿verdad? Simple y sencillamente
partir el queque. Tenemos el queque, que es el 100% de acueducto, y vamos a decir, bueno, el 100% de mis costos de acueducto voy a asignar un 2% a protección del recurso hídrico. Ujú. Christopher, disculpa, una Claro, pregunta mía, ¿verdad? No adelante, sé si claro, algunas claro. asadas la tienen. Esto podría significar, si hay algo como muy específico y todo, incluso la creación de una plaza administrativa nueva quizás está enlazada o un personal nuevo enlazada. Sí, Ok. sin ningún inconveniente, Sebastián, porque va a estar asociado propiamente a la tarifa. Entonces, el crear un puesto en las fijaciones individuales que hemos realizado, que ya llevamos aproximadamente 12 asadas con una fijación individual para protección del recurso hídrico, hemos tomado el caso no solo de un personal administrativo. En muchos casos se debe crear como una mini unidad de gestión ambiental. Entonces, esta mini unidad va a requerir un gestor ambiental. Entonces, muchas nos han reportado la contratación, ya sea para el gestor ambiental, sea de planta o por servicios profesionales. Cualquiera de las dos modalidades no existe ningún inconveniente, nada más tenemos que tener claro el costo de los servicios profesionales o el costo que estaría dispuesto a pagar la SADA para tener esa persona adicional que le ayude con toda la gestión de proyectos, que le ayude con el tema de conservación, que le ayude con el desarrollo de los estudios hidrogeológicos, que para nosotros es fundamental antes de cualquier proyecto. Bueno, cuando llegue la parte de proyectos se los voy a detallar un poco más, pero para nosotros es fundamental que el primer proyecto asociado a protección del recurso hídrico es la actualización o el estudio hidrológico por primera vez, hidrogeológico por primera vez. Esto con el fin de que la asada, volvemos a la articulación, que la asada, la junta directiva y sobre todo los usuarios sepan cuál es el centro de recarga o hacia dónde deben destinar los recursos para garantizar lo que hablábamos antes, calidad, sostenibilidad y confiabilidad del servicio. Que siempre se garantice que vamos a tener servicio y que lo vamos a proteger y que sobre todo vamos a garantizar a lo largo del tiempo la correcta administración de este. Entonces, atendiendo tu consulta muy puntualmente, sí se puede, la ASADA en conjunto con la administración y la contabilidad, ¿verdad? Que es fundamental que estén integrados, lo digo muchas veces porque es algo que en los casos de éxito que hemos logrado determinar la tarifa, la involucración de estas tres partes ha sido lo que ha garantizado poder contar con esto. Sí se puede, ya hay muchas que lo han hecho y independientemente de la modalidad, si va a ser por servicios profesionales o va a estar de planta a medio tiempo o a tiempo completo, pueden incluir este tipo de creación de nuevos puestos. Muchas gracias, muchas gracias. Con gusto. Adicionalmente a las remuneraciones vamos a tener todo lo asociado a los servicios públicos, ¿verdad? Agua, electricidad, telecomunicaciones, internet. Esos costos también forman parte de el tema de lo que se puede reconocer dentro de los costos totales en protección del recurso hídrico y la depreciación de los activos, ¿verdad? Adicionalmente a esto, la compra de materiales y otros costos y gastos. Sobre estas 5 grandes agrupaciones de cuentas vamos a tener muchísimo detalle de información que, reitero, y si lo digo muchísimas veces, no se preocupen, no crean que ando divagando, sino es que es fundamental esa alianza y ese entendimiento con la parte contable. Hay que tener muy claro toda la información que hay detrás de cada una de estas grandes agrupaciones para poder decir, bueno, de esto cuánto voy a asignar a protección del recurso hídrico, porque no tiene sentido asignar gran cantidad de recursos si propiamente afectaría la, la tarifa o haría tarifas que no sean accesibles para todos los usuarios, ¿verdad? En ese sentido, nosotros velamos porque se determine y se lleve una tarifa accesible, ¿verdad?
al servicio, al costo para las actividades que va a generar la protección del recurso hídrico. Entonces hablamos de remuneraciones, servicios, depreciación, materiales y otros. Sobre esas 5 grandes cuentas, en remuneraciones, ¿qué vamos a tener? Toda la parte salarial y las cargas sociales. Servicios, los que les mencionaba antes, depreciación, bueno, de los activos que tengo, ¿cuánto de esa depreciación va a formar parte de protección del recurso hídrico? Volvemos al criterio que mencionábamos antes, la asignación. Materiales, bueno, ¿cuánto gasto? ¿Cuánto he venido registrando en materiales, suministros, servicios contratados? ¿Cuánto he venido destinando a esto? Porque, digamos, pusimos materiales, pero es mucho más amplio. Puede ser materiales, suministros o servicios contratados. Mira que ya no me sirve que la naciente subcontratar a alguien para que nos haga la chapia y nos limpie el cerramiento. Bueno, ¿cómo podemos incorporar esto acá? ¿Verdad? ¿De qué forma podemos decir, bueno, ya tengo una cotización, por ejemplo, que me es más factible, o sea, es más bondadosa con los usuarios, ahorro cierta cantidad de dinero y la puedo incorporar aquí, ¿verdad? Para que sea propiamente la atención de esa zona en específica, la demarcación, el levantamiento de cercas, todo el tema de manejo de rotulación y todo este tipo de cosas asociadas a la fuente, ¿verdad? A la fuente o captaciones que tengamos acá, porque tarifa de protección del recurso hídrico está asociado propiamente a las fuentes de la... Christopher, disculpa, Ajá, disculpa nuevamente porque me sale otra pregunta con la experiencia que hemos tenido. Vieras que muchas claro. asadas que tienen nacientes, sus accesos son terribles, incluso hasta peligrosos para el personal de fontanería que los va y los atiende y les da Ajá, mantenimiento. Podría pensarse en estas asadas más bien pedir esa tarifa para mejorar incluso los accesos y todas las nacientes. sí, 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 sin ningún inconveniente, porque ese sería un proyecto para poder garantizar el acceso y el correcto mantenimiento de las fuentes, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, como decíamos, ¿verdad? No solo el acceso, sino el cercamiento, sino también la rotulación, la instalación de macromedidores en las fuentes es algo en conjunto con el estudio hidrogeológico, son las dos principales inversiones que en este momento la Intendencia está promoviendo. ¿Verdad? Que conozcan su producción, o sea, a través de macromedidores. Hemos estado orientando a que sean macromedidores con telemetría, ¿verdad? Hay mucha oferta en el mercado, la cual les permite, inclusive hasta en zonas sin acceso a Internet, poder contar con medición e información en tiempo real, ¿verdad? Entonces, para eso, para nosotros es también fundamental con el objetivo un poco más adelante lo voy a detallar, que es la reducción del agua no contabilizada, ¿verdad? Y que puedan empezar a conocer su producción, dejar la práctica del aforamiento, ¿verdad? Y orientarse a una medición más precisa. Entonces, en ese sentido, todo este tipo de ideas o situaciones que les puedan empezar a generar algún tipo de beneficio va a estar, se va a analizar y se determinará la viabilidad para incorporarlo dentro de los costos, ¿verdad? Aquí únicamente estamos hablando de la parte de costos y me desvío un poquito acerca de los macromedidores y el tema de acercamiento y todo eso para que vean que es integral. O sea, la protección del recurso hídrico es integral. Si yo voy a desarrollar un proceso de cercamiento de la fuente, y medición en conjunto, bueno, eso es un proyecto. Voy a acercar y voy a instalar un macromedidor en la fuente, pero yo necesito darle mantenimiento a esa situación. Entonces, en ese momento, tengo que empezar a determinar cuáles van a ser las remuneraciones y los servicios adicionales y la compra de materiales que me van a poder asegurar poder dar ese mantenimiento. No podemos desarrollar un proyecto, ¿verdad? El cercamiento o el macromedidor si no damos continuidad. No es una acción aislada, la cual nada más invierto y se va a quedar ahí. A los años probablemente vas a tener que hacer alguna inversión muchísimo más cara, ¿verdad? Para reponer lo que ya hiciste. Entonces, para garantizar la vida útil de esas inversiones, obviamente vamos a tener algún costo o gasto asociado a esto. Esa es la primera parte propiamente para los costos. Adelantándome a las preguntas que pueden surgir un poco más adelante. ¿Cómo le presento esos costos a la autoridad reguladora? Bueno, el año pasado
se emitió una resolución de la Intendencia de Agua asociada a la contabilidad regulatoria. ¿Qué es la contabilidad regulatoria? Aprovechando el espacio también para ampliar un poco más el alcance de esto. La contabilidad regulatoria es un espejo de la contabilidad financiera de las asadas, la cual simple y sencillamente se hace una homologación. En esto los profesionales en contabilidad son buenísimos porque ellos manejan el catálogo del financiero de la asada y el catálogo de contabilidad regulatoria. Esa información debe entregarse en el formato de contabilidad regulatoria, pero ¿hasta cuándo? Ahí es donde llega el punto. Contabilidad regulatoria para asadas determinó un plazo de transición, porque la contabilidad no se cambia con un chasqueo de dedos. La contabilidad, al ser un proceso complejo, requiere revisiones y cumplimientos específicos de cómo reportar la información financiera. Entonces, se definió un transitorio de 2 años, si mal no recuerdo, o sea, un periodo un poquito más, un poquito menos, y se emitió una lista de aproximadamente 600 asadas que van a ir en ese proceso, el primer paquete de asadas. Entonces, lo importante es, si tienen alguna duda, si están o no están en ese paquete de asadas que les toca en este transitorio de 2 años empezar con la implementación de contabilidad regulatoria, no lo hagan saber a la Intendencia de Agua. Bueno, en este caso podemos coordinar, como lo hemos venido realizando con este tipo de capacitaciones a través de sus contactos en las ORACs, ¿verdad? En las ORACs correspondientes, pero que también nos lo hagan saber de manera directa a nosotros. Existe un correo electrónico, lo voy a mencionar, pero lo podemos poner en el chat también, el cual es iagua@arecep.go.cr. Ahí todas las consultas que nos remitan van a ser debidamente analizadas y les vamos a responder de manera oportuna, porque muchas de las barreras que se han venido desarrollando sobre el poder creer que puedo acceder a la tarifa de protección del recurso hídrico, pero todavía no tengo contabilidad regulatoria, la misma resolución de contabilidad regulatoria las eliminó, porque da un periodo de transición. Entonces, si usted se encuentra en ese periodo de transición, con la contabilidad financiera de la SADA, podemos empezar a desarrollar el proyecto sin ningún problema. Y si todavía no está en ese proceso de transición, ¿verdad? Queda para el segundo paquete de asadas, con mucho más razón puede empezar a desarrollar el proyecto de tarifa de protección del recurso hídrico. La forma en que se reporte la información no va a generar ningún tipo de barrera de entrada. Christopher, tenemos una manita de la asada Guaitilar. No sé, adelante, asada, por favor, Guaitilar. Buenos días. ¿Podría repetir el correo, por favor? Voy a ponerlo acá en el chat. Vamos a Yo, ver. yo lo puse, no sé si lo copié bien, Christopher, Ok, pero ahí está. iagua@arecep.go.cr, correcto. Y agua@arecep.go.cr. Y los podemos orientar sobre todo el tema de contabilidad regulatoria. Y si tuvieran alguna Gracias. otra duda adicional, con todo gusto asociado a protección del recurso hídrico o a cualquier tema asociado a la prestación del servicio, nosotros con todo gusto los orientamos y atendemos las consultas, inclusive hasta desarrollamos visitas a propiamente los distintos operadores, si fuera necesario, ¿verdad? Pero para que se sientan en la libertad de que las consultas van a ser atendidas y propiamente de las consignas del señor intendente, don Marco Cordero, ha sido acompañarlos en todos los procesos, tanto tarifarios como de calidad del servicio, ¿verdad? Entonces, sepan que propiamente la Intendencia está a la disposición de los regulados, en este caso de las asadas. Continuando con el tema, bueno, para hacer una pequeña conclusión asociada a la contabilidad regulatoria. Es el mundo ideal de la entrega de la información para el regulador, pero en este proceso de transición pueden entregarnos la contabilidad para un estudio tarifario con la contabilidad actual de la empresa, de la SAA, sin ningún inconveniente. Eso sí, hay que estar atentos a ese proceso de transición que se estableció con la resolución de contabilidad regulatoria para SADAS, para ver si están dentro del primer paquete o si por el contrario están dentro del segundo paquete. ¿Por qué lo dividimos en dos?
porque sabemos que la contabilidad es un proceso que no cambia de la noche a la mañana y que tenemos que tener la articulación que les mencionaba antes con el contador, ¿verdad? Y de esta forma poder tener la información que sea verificable, que sea auditada por el contador, ¿verdad? Y conocida por la junta directiva y aprobada, ¿verdad? En la asamblea de las asadas. Y a partir de ahí empezamos con todo el juego contable, que así tratamos como de definirlo, que es de decir qué voy a asignar a esta tarifa de protección del recurso hídrico. Es algo sumamente sencillo, pero se necesita el compromiso y la coordinación interna de la SADA para poder desarrollar este tipo de proyecto que implica la tarifa de protección del recurso hídrico. Ahora bien, la segunda parte de la ecuación. Hablamos de que para determinar la tarifa de protección del recurso hídrico únicamente se requerían tres cosas: costos y gastos determinados, claros y concisos sobre lo que va a hacer para protección del recurso hídrico. Y la segunda parte de la ecuación son los recursos para financiamiento de proyectos. Entonces, ¿qué entra o qué se conoce como recursos para financiamiento de proyectos en la metodología tarifaria? Todas las inversiones en proyectos que vayan a desarrollar. Claro está, asociadas a la protección del recurso hídrico. Acá tenemos, no sé, 50 ejemplos de distintos proyectos que se pueden desarrollar de manera conjunta para proteger el recurso hídrico. Y si no están dentro de esos 50 proyectos y tienen otro proyecto asociado a la protección, bienvenido sea. Lo importante es poder garantizar el suministro y la calidad del servicio a lo largo del tiempo. A esos proyectos les vamos a llamar inversiones. ¿Qué van a hacer las inversiones? La primera, si no tengo estudio hidrogeológico, cotizar el estudio hidrogeológico y tener los recursos para poder desarrollarlo. Si no tengo medición en las fuentes, establecer macromedidores. Si ya tengo esos dos, ya sé dónde es mi tubo de flujo, ya sé dónde es mi zona de recarga, ya tengo claro eso y quiero comprar terreno, ok, ahora sí, vamos a ver cómo compramos ese terreno. Si a través de un financiamiento bancario, si a través de una opción de compra y venta con el dueño de la tierra, ¿verdad? Y se determina cómo se va a pagar ese valor, ¿verdad? Y si por el contrario no puedo, o sea, el dueño de la tierra no quiere pagar, pero está dispuesto a proteger, hay muchos proyectos pago por servicios ambientales, si tiene algún tipo de práctica agrícola o de pastoreo, hay prácticas agrosilvopastoriles sostenibles, entonces hay una gama amplia de proyectos que pueden financiarse a través de esta tarifa, no nos limitamos únicamente a la compra de terreno, o sea, eso es, don Marco muchas veces lo ha mencionado en los distintos foros, es como el mundo ideal. O sea, comprar el terreno, asegurar la fuente, asegurar esto, pero muchas veces o es extremadamente caro o los dueños de las fincas solo venden una parte o salen un montón de peros, ¿verdad? Que no permiten poder desarrollar este tipo de proyectos, pero podemos ir haciendo otras iniciativas que le van a generar valor al recurso, vamos a poder asegurarlo, evitar contaminación, evitar acceso de animales, o sea, muchas cosas que le van a dar ese valor agregado propiamente a los esfuerzos que hacen, ¿verdad? Y como se los mencionaba, podemos tener las inversiones que van a ser los proyectos típicos que vamos a incluir en este momento, pero también si logro tener algún tipo de contrato, si logro obtener un financiamiento, el pago de esa deuda para la adquisición del proyecto o para desarrollar el proyecto que estoy buscando va a ser reconocido en tarifa de servicio de la deuda. Entonces, el crédito va a estar cubierto por la tarifa de protección del recurso hídrico y les va a permitir disminuir la tarifa, por así decirlo, ya no va a ser tan alta. No es lo mismo incluir
300 millones de colones para la compra de un terreno, ¿verdad? Que incluir, no sé, 100 millones por año para pagar un crédito durante 3 años a la compra del terreno, ¿verdad? Entonces, son dos alternativas que se pueden dar. Son casos muy específicos y que la Intendencia se encuentra en la mayor disposición de acompañarlos y orientarlos en conjunto también con el AIA, que nos ha servido de enlace para poder atender la mayoría de situaciones que se nos han venido dando, ¿verdad? Pero sí, también tratamos de articular para poder desarrollar estos proyectos de tarifa de protección del recurso hídrico de la mejor manera, informando a todas las partes y pudiendo desarrollar el instrumento de manera correcta. En el tema de proyectos, la Intendencia de Agua en julio del 2021 desarrolló una guía para facilitar los proyectos para la presentación del estudio tarifario asociado a protección del recurso hídrico. Esta guía está disponible en la página web de ARECEP en el tema de metodologías tarifarias del sector agua. Ahí está la guía disponible y si por alguna razón no pueden accesarla, se las podemos compartir vía correo electrónico. Al final de la reunión, bueno, nos van a quedar todos los contactos o todos los correos electrónicos y nosotros vamos a remitir 3 cosas. La guía, ¿verdad? Para que la tengan de primera mano por si no pueden accederla a través de la página web, la presentación y la metodología tarifaria para que tengan la información de primera mano, pese a que ya ha sido publicada y ya hemos realizado fijaciones, sabemos que el alcance y muchas veces la disponibilidad de la información se convierte en un proceso complejo. Se las vamos a compartir a través de este medio para que puedan analizarla, quedan nuestros contactos y nos puedan consultar cualquier duda asociada a la aplicación. Entonces, ¿qué incluye en esta guía? La variabilidad de proyectos que identificamos en aquel momento. Sabemos que existen más, pero son como los primordiales que hemos validado, ¿verdad? Y les ayuda a definir un plan de proyectos. ¿Qué es este plan de proyectos? Va a responder 5 grandes inquietudes. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto me va a costar? ¿Y quién va a ser el responsable? En función de la respuesta a esas 5 inquietudes, definimos los proyectos y ya les sale la información de manera sencilla para que puedan presentar el estudio tarifario, ¿verdad? Esta es la segunda parte, que son los recursos para financiamiento de proyectos, que pueden ser proyectos específicos a financiar con tarifa, o si por el contrario se me generan las condiciones, puedo obtener algún tipo de financiamiento para poder incorporarlo en esta solicitud, ¿verdad? ¿Cuáles son esos tipos de proyectos? Bueno, en primera instancia, y lo he repetido desde el inicio de la sesión, estudios básicos. Tratamos de definir 3 estudios: hidrológicos, hidrogeológicos y socioeconómicos y de equipamiento. Eso es lo principal. Otro tipo de proyecto puede ser compra de tierra. Otro tipo de proyecto puede ser el pago por servicios ecosistémicos o servidumbres ecológicas y lo que les mencionaba anteriormente, las prácticas agrosilvopastoriles, agrosilvocosturales, agroforestales y silvopastoriles, ¿verdad? Entonces, esa variabilidad de proyectos que podemos tener es más bien un incentivo para que no pensemos solo en compra de tierra. O sea, eso es como la mejor opción, pero si no podemos acceder a eso, hay alternativas que también nos van a asegurar proteger el recurso. Acá no está incluido la macromedición en la fuente, pero es algo que desde la Intendencia estamos solicitando que se realice en las peticiones de tarifa de protección del recurso hídrico, que se empiecen a realizar las inversiones que caen directamente en la tarifa de protección del recurso hídrico para que se mida en la fuente, para poder tener un control claro de cuánto estoy captando y cuánto me están registrando los micromedidores que tengo en los distintos usuarios, ¿verdad? ¿Esto con qué fin? Ahora sí voy a detallar un poquito más. Reducir el agua no contabilizada. Nada hago con extraer 100 litros y solo estoy facturando
40 o 50 litros. Hay agua que estoy perdiendo en alguna parte del trayecto y a través de tener una medición clara, tanto en los usuarios como en la fuente, puedo empezar a generar la información que me permita tomar decisiones como ASADA para saber dónde tengo que invertir los recursos. ¿Verdad? Entonces, para poder saber correctamente dónde tengo que invertir los recursos para disminuir el agua no contabilizada, primero tengo que empezar a medir todo mi acueducto, desde la fuente, que es el que se va a financiar con tarifa de protección de recurso hídrico, con el macro medidor, hasta a lo largo de la red y en el usuario final, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, a lo largo de la red y el usuario final, esto se va a financiar con la tarifa de acueducto, ¿verdad? Que no es la que estamos analizando el día de hoy, pero que también podemos facilitarles información para poder desarrollar este tipo de tarifa. Continuando con el tema, tenemos otro tipo de proyectos que son prácticas productivas sostenibles, labranza cero mínima, prácticas de conservación, microriego y fertirriego, manejo racional de plagas, manejo de desechos sólidos, orgánicos y residuales, infraestructura que facilita la infiltración, un sistema de infiltración inducida o el aprovechamiento de agua llovida, restauración de servicios ambientales, que es el tema de reforestación, ¿verdad? Regeneración o manejo de desechos sólidos, y el tema fundamental que también hemos incentivado en las fijaciones individuales que se han desarrollado para tarifa de protección de recurso hídrico, que es promover la educación formal y no formal acerca de una nueva cultura del agua. No, no sé si a la mayoría de acá nos dijeron en la escuela que el agua era un recurso ilimitado, ¿verdad? Y de un pronto a otro, yo me acuerdo que estaba como en tercer grado de la escuela, nos dijeron eso y el año pasado y el año siguiente, perdón, nos cambiaron por completo y decían, no, el agua es un recurso limitado. Pero entonces hay que empezar a generar esa cultura de conservación, de entendimiento y de valoración del agua que podemos financiar con tarifa de protección de recurso hídrico. ¿Qué hablamos aquí? Charlas, visitas a las distintas fuentes o nacientes, todo el tema asociado a promover el entendimiento y a promover la actualización y que las personas cuenten con información de primera mano para conservar el recurso hídrico de manera eficiente, ¿verdad? Entonces la idea es que podamos tener claro todo esta todo este tipo de proyectos. Aquí hay muchísimos más proyectos asociados a la protección del recurso hídrico, pero esos son como los principales que hemos definido que se pueden financiar. Igual, si la SADA tiene algún tipo de iniciativa, un proyecto adicional muy importante que esté asociado de la captación de agua hacia arriba. Todo puede ser financiado en tarifa de protección de recurso hídrico de la captación de agua hacia arriba. Todo el tema de compra de terrenos, estudios hidrogeológicos, o sea, cualquier iniciativa que garantice la protección de la captación de agua puede ser financiada con tarifa de protección de recurso hídrico con la debida sustentación técnica, ¿verdad? O argumentos técnicos que van a ser analizados por la Intendencia y si cumplen las expectativas y se aclara la información, en caso de que hubiese que aclararla, lo podemos atender aquí sin ningún problema. Christopher, disculpa, otra pregunta que me nace por una experiencia también de una asada. Hay una asada que tiene en marcha un proyecto justamente de reciclaje, ¿verdad? De manejo de desechos y todo este tipo de cosas. ¿Podría la asada optar, digamos, por enviarlo y proponerlo a la RECEP para que sea algo que se financie con la tarifa? Podríamos revisarlo porque tenemos acá el tema de manejo de desechos sólidos, tenemos que ver propiamente en qué parte es, ¿verdad? Y corroborarlo con la guía y con la metodología y nosotros lo analizamos con todo gusto y puede ser una de las iniciativas para el tema de protección del recurso hídrico. Aquí lo importante es que no pensemos en un solo proyecto, ¿verdad? Como les Claro. decía antes, si no tenemos estudios hidrogeológicos, bueno, vamos con eso. Si no tenemos macros, vamos con eso también. Si no tenemos programas de capacitación, vamos con eso. Entonces, vean ahí que son tres cosas que inclusive el único tangible es el macromedidor, que lo vamos a Ah, poder ver ahí, pero el estudio hidrogeológico y la educación son temas fundamentales para poder promover ese cambio en la cultura, ¿verdad? Y poder informar de mejor manera a todos los usuarios del servicio. Muchas gracias. Te lo comento también esta última parte que decís, porque incluso las asadas, dentro de
calificación que nosotros les hacemos, ¿verdad? Que la institución les realiza, está el realizar campañas de concientización en sus comunidades, ¿verdad? Con sus escuelas o en Ujú. sus comunidades, ¿verdad? Entonces yo veo acá una gran oportunidad, casi que de matar dos pájaros de un tiro, ¿verdad? Esas campañas se podrían financiar, ¿verdad? Con Claro, esta tarifa también. de hecho, las 12 fijaciones individuales que hemos realizado incluyen ya sea capacitación o campañas de promoción de la nueva cultura del agua, ¿verdad? Entonces, en todas, con las debidas estimaciones correctas y la información contable que ocupamos, se han incorporado sin ningún problema. Buenísimo, buenísimo, gracias. Con todo gusto. Voy a devolverme unas cuantas diapositivas para refrescarles esto. Costos totales, recursos para financiamiento de proyectos, esto nos va a dar un nivel de ingresos. Este nivel de ingresos yo lo necesito tener para poder pagar lo que voy a hacer. Pero estos ingresos, dentro de qué lo voy a dividir o contra qué lo voy a contrarrestar. Estamos fijando una tarifa por metro cúbico. Entonces, al fijar una tarifa por metro cúbico, yo necesito contar con la información de mercado del servicio de acueducto. ¿Qué es la información de mercado del servicio de acueducto? Cantidad de abonados, consumos por categoría, domipre y emprego, ¿verdad? Domiciliar, gobierno, preferencial y empresarial, de al menos 3 años, para poder analizar el histórico y para poder determinar el comportamiento. Entonces, quería devolverme ahí para que vean que la suma de estos dos nos da los ingresos totales, pero todavía necesito la parte sobre la cual lo voy a dividir, que van a ser los metros cúbicos. Entonces, ¿cómo obtengo esa información de los metros cúbicos? De manera muy sencilla y gracias a Dios, ahora con los convenios que se han realizado o por las alianzas que tienen las asadas con los facturadores le dan la información de manera inmediata, que es algo muy sencillo, lo que les decía. La demanda, o sea, los metros cúbicos que voy a determinar, los voy a tomar del servicio de acueducto, ¿verdad? Porque es sobre el cual voy a registrar el consumo de agua que esté realizando. Y lo que les decía, histórico de consumos, cantidad de metros cúbicos por medidor. Aquí no necesitamos el nombre de las personas, la cédula de las personas, nada de eso. Lo único que nos interesa es el medidor y los consumos anuales. Y la cantidad de abonados por categoría tarifaria, ¿verdad? Tengo en un año 100 abonados de domiciliar, en el otro año 110 y en el otro año 115. Y los consumos de esos 115, 110 y 100 abonados por año. En función de eso, los facturadores o las empresas que les ofrecen el servicio de facturación tienen esa información a mano y es un reporte que hacen relativamente rápido. En el caso de que no quieran manipular esa información, la Intendencia ha desarrollado un tipo de autorización que remitimos un borrador de nota a las asadas. Ellos nos indican quién es su facturador y que autorizan a la Intendencia de Agua a solicitar la información del facturador. Y el facturador nos la da en 2 días, en un día inclusive. Hemos tenido casos en que nos atienden muy rápido, llámese CISA, llámese SADA Web, o sea, han habido muchísimos facturadores que a través de este convenio nos remiten la información de manera directa a nosotros. Entonces, eso también ayuda a eliminar miedos o eliminar barreras de entrada sobre qué es la información que tenemos que pedir, ¿verdad? Si la SADA no lo quiere reportar y lo tienen ellos en su sistema propio y sacan el reporte sin ningún problema, bienvenido sea, pero si también tienen como algún tipo de barrera de entrada o les da algún tipo de incertidumbre procesar estos datos o trabajar con esta información de mercado a través de a través de esta autorización, los facturadores nos entregan la información de manera directa a nosotros. Entonces, por eso también hemos tratado como de eliminar algún tipo de barreras y ir quitando esos mitos asociados a la información que nos tienen que entregar, ¿verdad? Que no es nada del otro mundo. Y al final de esto, ¿qué vamos a obtener? Lo que les mencionaba antes, los ingresos que van a estar compuestos por
la suma de los costos y los recursos para financiamiento de proyectos, eso nos va a dar los ingresos totales, y la parte de abajo de la ecuación, que era la que les hablaba hace un momentito, la cantidad de metros cúbicos. Esto nos va a dar una tarifa por metro cúbico. Nosotros le decimos a nivel regulatorio precio medio. El precio medio es como si yo agarrara todos los ingresos y lo dividiera entre todos los metros cúbicos, y si todas las personas tuvieran que pagar por igual, este sería el precio. Pero la regulación en el país en este momento no es tan orientada a un precio medio, porque tenemos distintas categorías tarifarias, ¿verdad? Las vigentes, ¿verdad? DOMIPRE, que son domiciliaria y preferencial, y emprego, que es empresarial y gobierno. Entonces, en función de la información de esas 4 categorías tarifarias, creamos el pliego tarifario. ¿Qué es el pliego tarifario? Es distribuir de manera progresiva este precio medio. Por ejemplo, nos da 50 colones el precio medio por metro cúbico. Entonces, empezamos a distribuir y no todos van a pagar esos 50 colones. Los usuarios no todos van a pagar 50 colones por precio medio. Puede que el primer bloque de consumo pague 20 colones, el segundo bloque 25, así sucesivamente, porque se hace una distribución en función de la demanda de cada categoría tarifaria. Entonces, con esto lo que buscamos es que los usuarios de la tarifa, por ejemplo, domiciliaria y preferencial, tengan un precio distinto a los de empresarial y gobierno. ¿En qué sentido? Buscamos que la tarifa sea progresiva. El que tenga un menor consumo va a pagar una tarifa menor, ¿verdad? Porque está haciendo un consumo eficiente del agua, pero el que tenga un mayor consumo o que tenga un consumo para actividades comerciales o actividades productivas, obviamente el agua es un insumo de su cadena de valor. Y si no cuidamos el recurso, si no aseguramos el recurso a lo largo del tiempo, puede que tenga afectaciones en su producción. Entonces, ¿qué buscamos? Orientar a que las distintas categorías tarifarias tengan una tarifa progresiva, menos consumo, menos pago, más consumo, más pago. Esto con el fin de poder crear de manera directa a través de la tarifa un tipo de concientización, el cual busca que cuidemos el recurso, ¿verdad? Entonces, de manera directa a través de la tarifa vamos a tener eso. Y de manera indirecta vamos a empezar con todos los proyectos asociados a la protección del recurso hídrico. La idea es que podamos contar con todas estas herramientas para poder distribuir la tarifa en los pliegos tarifarios que tengamos vigentes, y en función de eso poder desarrollar una tarifa de acuerdo a las necesidades específicas del operador. La tarifa de protección del recurso hídrico tiene 2 modalidades, o los estudios tarifarios tienen 2 modalidades. Estudio tarifario de oficio, que es el que realizamos nosotros la intendencia con la información que ustedes nos dan. Para eso son estas charlas explicativas en donde les tratamos de detallar de manera sencilla cuál es la información que ocupamos y nosotros desarrollamos el estudio. Y para asadas un poco más maduras, ¿verdad? Que ya tienen como algún tipo de integración, algún tipo de madurez en el tema de administración y todo lo demás, también existe la solicitud de parte, ¿verdad? Que ellos elaboran toda la información y vienen y nos dicen, bueno, ya está, ya tenemos todo listo. Queremos revisarlo con ustedes antes de mandarlo. Entonces ahí intervenimos hasta la revisión final nosotros. Igual, si hubiera que hacer algún cambio, si tuviéramos que hacer algún ajuste, estamos en la mayor disposición de hacerlo. A continuación voy a presentarles, voy a dejar de compartir un momento y voy a presentarles en números cómo normalmente las asadas nos dan la información para un estudio tarifario. O sea, para que vean que todo eso que acabamos de decir no implica un nivel de complejidad muy alto. Hace poco, hace unos 2 meses, se fijó tarifa de protección del recurso hídrico para 2 asadas, aquí del GAM, por así decirlo. Una es la de San Juan de Puriscal
y la otra es la asada de Rosales. Voy a mostrarles la información de la asada de San Juan de Puriscal. Vamos a ver, aquí está. Voy a compartir pantalla en este momento nuevamente. Christopher, disculpa mientras se comparte pantalla y todo. Claro, Dentro de todo este procedimiento, ¿es requerido contar con algún visto bueno o con algo de la institución o las asadas lo pueden hacer directamente con ustedes ahí en la receta? vamos a ver. Hay dos caminos, ¿verdad? Digamos, el camino que pueden venir y hacerlo directamente con nosotros. Nosotros damos el acompañamiento, hacemos todo el tema de capacitación, de ser necesario, y hacemos el estudio en conjunto. Existe el otro camino, que es parte de las ideas que se pueden valorar, es que una parte del acompañamiento lo hagan con el AIA. O sea, indistintamente hay un tipo de nivel de asociación entre los organismos, ¿verdad? Que sí se pueden atender consultas puntuales o si por el contrario, más bien ocupamos fortalecer las capacidades para poder atenderlos a ellos de primera mano con este tema tarifario, la idea es que ustedes puedan ser el primer filtro, ¿verdad? Como para consultas muy específicas. Y si ya por esas consultas muy específicas, si la sala lo desea, ¿verdad? Puede acudir a ustedes o puede acudir a nosotros, ¿verdad? Sin ningún problema. La idea es que podamos articular y poder dar un mejor nivel de atención a nuestros clientes, que en este caso no son solo el AIA, no es solo la SPH, no es solo Senara, en el caso de la Intendencia de Agua, sino que también las asadas son clientes nuestros, ¿verdad? Entonces la idea es poder darles algún tipo de acompañamiento de primera mano para que puedan perderle un poco el miedo, quitar esas barreras de entrada y poder orientarlos de la mejor forma, ¿verdad? Entonces, para concretar eso, eso es desde un punto de vista de que podamos ir gestionándolo, ¿verdad? Claro, Pero para determinar la tarifa, ellos pueden acceder directamente a nosotros, o sea, buenísimo, sin ningún buenísimo. inconveniente. Aquí lo importante es que en conjunto podamos ayudarlos a que puedan tener la información financiera bien, porque nos hemos topado muchos casos de asadas que tenemos grandes limitantes con la información financiera y sabemos que en primera instancia ellos les reportan información financiera a ustedes y que con las recientes resoluciones que emitió la Intendencia de Agua, sobre todo para sello regulatorio de calidad, nos tienen que remitir información financiera a nosotros, ¿verdad? Entonces, poder Claro, garantizar la calidad de esa información es un trabajo que definitivamente tenemos que desarrollar en conjunto. buenísimo, buenísimo, no, Christopher. Y más bien, creo que eso último que decís es fundamental, ¿verdad? Más bien es una de las cosas que he escuchado de las asadas, ¿verdad? Que tal vez la IA les emite un catálogo de cuentas, ¿verdad? Y un formato de presentación de información y no está haciendo como ese parangón, ¿verdad? Con el que ustedes solicitan. Yo creo que eso sería buenísimo en otros niveles que se aclare, ¿verdad? Y que ojalá se manejara lo mismo para que todas de una vez Sí, y que sea más rápido el flujo de información. de hecho, en los otros niveles, digamos, el señor intendente ha sostenido reuniones con la gerencia de la IA y a lo que entiendo y a lo que nos han informado, vamos a trabajar con la estructuración financiera que establece ARECEP. Entonces, en Buenísimo. función de eso, es importante que también tengamos todos claros que cómo vamos a reportar la información. Bueno, en este momento ya es un año en curso, ¿verdad? Contablemente no podemos cambiar eso, pero sepan que sí vamos hacia que se reporte la información financiera como establece contabilidad regulatoria, que todavía simplificaría muchísimo más el trabajo de los contadores y satisfacería las necesidades tanto de la IA como de nosotros como ente regulador. Entonces, Buenísimo. Todo el mundo ganando. exacto, la idea es poder simplificar, poder tener un catálogo actualizado y poder darles herramientas para que tengan una mejor toma de decisiones, una toma de decisiones Buenísimo. informada. Entonces, a través de la contabilidad, la administración, la junta directiva y en las asambleas anuales que desarrollan las ASAS, puedan darle la información de primera mano a sus abonados, ¿verdad? Que en este caso son los principales interesados en saber cómo se está gestionando y qué oportunidades de mejora podamos tener. Inclusive para el manejo de proyectos, tener la información contable de primera mano es fundamental para poder saber cuánto tengo
cuánto me falta y qué tengo que hacer, ¿verdad? Para poder tener esos recursos nuevos. Buenísimo, Vean, gracias, Christopher. con todo gusto. En resumen, para no quitarles mucho tiempo, ¿qué es esto que tenemos acá? Hablamos antes de costos de operación. Aquí tenemos para la asada San Juan de Barbacoas, obviamente esto está vinculado a sus estados financieros, ¿verdad? Porque nosotros hacemos esa vinculación. Aquí están los costos operativos. Lo que hablábamos antes, todos los costos de operación y la parte salarial. Acá lo tenemos claro. Si quieren lo hago un poquito más grande para que se vea mejor. Aquí tenemos la base de proyección y el detalle. Hablamos de gastos y costos administrativos. Vamos a mostrar esta hojita por acá. De igual manera, tenemos los costos y gastos administrativos y la parte salarial administrativa. Aquí tenemos costos y gastos, materiales y suministros, servicios contratados, seguros, todo, depreciación, todo lo tenemos acá. Entonces vean que son dos reportes sencillos. Gastos operativos, costos y gastos operativos, costos y gastos administrativos, que contemplan las 4 grandes cuentas o grupos de cuentas que hablábamos antes. Remuneraciones, depreciación, materiales, suministros y servicios contratados y otros. Así de sencillo. Acá está con el detalle que algunas asadas cuentan con la información de esta forma, ¿verdad? Hay otras que son un poco más amplias, otras más cortas, pero por ejemplo esta es una de las más recientes que tenemos aquí. ¿Qué hablábamos antes del porcentaje de asignación? O lo que decíamos, cuánto íbamos a prorratear, cuánto vamos a distribuir, porque no tengo una contabilidad detallada en este momento para decirle cuánto es de protección del recurso hídrico. Entonces, de los criterios que se toman es distribuir los gastos. Si tengo 45 millones de gastos al año, la asada nos dijo en conjunto con la administración, la junta y el contador, que de esos 45 millones él gasta el 94% en acueducto, un 0.50, 0.49 en hidrantes y un 5% en protección del recurso hídrico. Entonces, ¿qué hacemos con esta información que tenemos acá? Simple y sencillamente, tomamos nuestros saldos de los estados financieros que tenemos aquí en la columna D y lo multiplicamos por la asignación. Eso nos va a decir cuánto de mis, en este caso estamos viendo los costos y gastos operativos van a ser cubiertos con protección del recurso hídrico. Entonces, vean que no son montos elevadísimos. Aquí estamos hablando, en el caso de San Juan de Barbacoa de Puriscal, 1.678.000 colones al año de operación y mantenimiento que iba a pasar a ser cubierto con protección del recurso hídrico. De los gastos administrativos, 567.000 colones. Entonces, ahí empezamos a ir definiendo nuestra fuente de información y nuestra base de información a través de la asignación que podamos hacer. Vamos a tener la depreciación de los activos, ¿verdad? Lo que les hablaba antes, que eso lo vamos a tener debidamente asignado, ¿verdad? Bajo el mismo criterio de asignación. Y vamos a tener los proyectos de inversión. ¿Cuáles van a ser los proyectos de inversión? Véanlo aquí de manera resumida. Obviamente esto atrás tiene cotizaciones, tiene un detalle un poco más amplio, ¿verdad? Que es el requerido para la toma de decisiones, pero vean qué sencillo se convierten los proyectos de inversión. Ellos consiguieron un crédito, o sea, hicieron una opción de compraventa con un dueño de tierra, ¿verdad? Que les dijo que al año eran 3.600.000 colones de amortización para el crédito. De educación ambiental, el programa de charlas, capacitación, refrigerio, todo lo involucrado con esto, 1.038.000 colones. Y acá, lo que nosotros hemos insistido, los macromedidores. ¿Por qué ellos aquí no tienen estudio hidrogeológico? Porque ya lo tienen, ¿verdad? Entonces, aprovechamos para el estudio hidrogeológico. Les decía que este terreno que estaba acá era el que debían de comprar y lograron obtener una opción de compraventa con el dueño del terreno, ¿verdad? Que se lo diera a paguitos de polaco, ¿verdad? De una buena forma, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es bueno el tema de cómo pueda empezar a colaborar con todas las partes involucradas. Entonces, veamos que los proyectos para ellos al año, para realizar estas 3 actividades, empezaron en 6.519.000,
6.700.000, 7.000.000, 7.349.000 y el último año, como ya no tengo que comprar macromedidores, nos disminuye un poquito y nos da 4.768.000. Ok, entonces, véanlo de manera sencilla. Ya tengo los costos asignados y ya tengo el costo de mis proyectos. ¿Qué hago con esto? O sea, ¿qué paso sigue? Sencillísimo. Es elaborar un estado de resultados. ¿Qué es el estado de resultados? Empezar a sistematizar la información para que me dé el nivel de ingresos correspondiente. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Los costos de operación y mantenimiento que ya asigné, que vimos en la otra pestaña, 1.741.000 colones. Los costos administrativos, que eran 588.000 colones. La depreciación. Y aquí tenemos el primer subtotal. Todos los costos de operación y mantenimiento, 2.598.000 colones. Entramos a la segunda parte de la ecuación, que son los recursos para financiamiento de proyectos. Hidrómetros y accesorios, 1.881.000 colones. Educación ambiental, 1.038.000 colones. Y la operación, así se llama el crédito, Operación Jorge Santillán Vargas, 3.600.000 colones. Aquí tenemos la segunda parte. Y vean qué interesante, porque esta integra lo que vimos en la presentación. Tenemos los proyectos de inversión y tenemos un crédito. Y ven cómo se combina. Tenemos aquí que los recursos para financiamiento de proyectos son 6.520.000 colones. Y al sumar los costos de operación y mantenimiento con la depreciación y los proyectos de inversión, nos va a dar 9.118.000 colones. Eso, para la Sala de San Juan de Puriscal, era el nivel de ingresos que requería en un año para hacer esos proyectos. Estos 9.118.000 colones son los ingresos que voy a requerir para poder cubrir esas necesidades. Entonces ya tenemos claro que este es mi servicio al costo, ¿verdad? Aquí ya tengo mis costos, tengo mis proyectos y esto es lo que necesito para empiezo el 1 de enero y cierro el 31 de diciembre y cierro en cero. O sea, cierro lo que utilicé, lo gasté y con eso cumplo el principio de servicio al costo. Ya con eso cubro mis necesidades para la operación de la tarifa de protección del recurso hídrico. Estos 9 millones tenemos que llevarlos a determinar el precio medio, ¿verdad? Que era lo que vimos antes. Bueno, ¿cómo lo vamos a llevar? Ya les voy a mostrar en pantalla la siguiente hoja. Nos avisas cualquier cosa, que Christopher aún no Sí, la... Ah, ok, sí, pura vida, gracias. estoy abriendo el archivo. Muchas gracias. Nada más déjenme, ok. Y lo tenemos. Y ya se los comparto. Acá está nuevamente. Perfecto, ya se ve. Muchas gracias. ¿Ok? Aquí hay una breve variación en los ingresos porque la hoja que les estaba enseñando era previo a la audiencia pública. En la audiencia pública ajustamos ciertos parámetros económicos, pero vean que no difiere en mucho, ¿verdad? Es simple y sencillamente que se actualizó para ese momento. Entonces tenemos que para el 2025, que era el primer año que estábamos viendo que eran como 9 millones y algo, 9.300.000 y algo, pasó a 9.451.000. Y ahí es el cálculo final. Lo que hablábamos antes, los metros cúbicos, que es lo que tenemos acá, 112.062, que eran los metros cúbicos que ellos nos reportaron y que pudimos validar a través de la información del facturador. Llegamos al punto del precio medio, lo que les hablaba antes. Vean que por cada metro cúbico para el 2025, para ese nivel de proyectos, si todos los usuarios tuvieran que pagarlo de esta forma, corresponde a 84 colones por metro cúbico. Y ellos tenían un consumo promedio de 10 metros cúbicos en la zona. Entonces era algo relativamente bajo y que es accesible para muchos de los usuarios. ¿Y cómo se transforman esos 84 colones
en todas las tarifas que tenemos. Bueno, este nivel de ingresos, ¿verdad? Aquí se hace una distribución en función de los consumos y de toda la información de mercado que nos dan, ¿verdad? Eso lo hacemos nosotros acá y trasladamos eso al pliego tarifario. Entonces vean lo interesante de la distribución que se hace. La SADA San Juan, centrémonos aquí en el año 2025, obviamente no tiene una tarifa aprobada, por ende aquí lo vamos a tener en cero, pero vean lo interesante, nos está dando 84 colones de precio medio. Los usuarios de 0 a 10 colones, perdón, de 0 a 10 metros cúbicos van a pagar 70 colones. De 11 a 30 van a pagar 85, de 31 a 60 van a pagar 118 y los que tienen un consumo mensual de más de 61 metros cúbicos, de ahí hay que dar la señal regulatoria correcta. Entonces eran 208 colones para los abonados en categoría Domipre y Emprego. Vean que acá tenemos una tarifa progresiva, o sea, crece conforme el consumo. Esto para, regulatoriamente hablando, dar esa señal de uso eficiente del recurso. Y aquí, como les hablaba antes, para la categoría empleo, empresarial y gobierno, obviamente tiene un trasfondo de uso del agua como materia prima, ¿verdad? Para las actividades que se realicen o para los servicios que se den. Entonces empieza en 115 colones, 133, 173, hasta que termina en 273 colones. Esa es la progresividad que se empieza a desarrollar a través del cálculo tarifario. Partimos de un precio medio y los distribuimos en función de lo que aporta cada una de estas categorías tarifarias a través de la información de mercado que nos dan. Y ya con eso llegamos al pliego tarifario, definimos el pliego para el primer año y la tarifa de protección de recurso hídrico tiene un horizonte de 5 años. Entonces, aquí están los pliegos para los 5 años. Y de esta forma, digamos, pasamos de la parte propiamente teórica, que era lo que vimos en la presentación, a que vieran la parte numérica. Y lo que me interesaba más en este caso es que puedan ver que la parte numérica no es compleja. Es tener al contador alineado, tener a la administración alineada y decirle, bueno, necesito los estados financieros de 3 años. Ok, ahí están. Pensemos cuáles son nuestras necesidades en protección del recurso hídrico. Que no tengo estudio hidrogeológico, lo primero. Que no tengo macromedidores, lo primero. Que no estoy haciendo, promoviendo la cultura del agua. Ahí están. Ahí están los 3 proyectos iniciales con los que usted puede empezar a generar información y generar impacto en la protección. El horizonte de Christopher, 5 años, ajá, nada más para terminar la idea, disculpe. Sí, perdón. el horizonte de 5 años, ok, tenés 5 años para pensar qué nuevos proyectos voy a hacer, ¿verdad? Porque la idea es que esto se vuelva un proceso Claro. continuo, como una referencia circular. Siempre vuelve al punto de inicio, bueno, ahora sí, ¿qué proyecto sigue? ¿Qué más puedo hacer? ¿Verdad? Para no dejar de percibir los recursos para poder proteger las cuencas hídricas. Gracias, Christopher. No sé si ya tal vez te pueda consultar. Son dos cositas nada más. Esto de los 5 años más bien me parece buenísimo porque según el ejemplo que nos mostraste, la SADA más bien se propuso la meta de que en 5 años, por ejemplo, ya van a tener el terreno, em, ya van a tener la instalación de los macros, ¿verdad? Y ya van a hacer la primera de formación. Imagínense 5 años formando a una comunidad para esto, ¿verdad? Qué valioso. Y eso, más bien era un comentario esa parte, pero lo otro sí era una consulta con respecto al tema de la consulta pública, Christopher. Hay un procedimiento de consulta pública, entonces, dentro de todo esto de la tarifa, y la pregunta es, ¿la consulta pública es a nivel nacional o es a nivel de la comunidad o a nivel del impacto donde va a estar la asada? Bueno, donde está más bien la asada. Mm. Vamos a ver, hay un proceso de que una vez lleguemos a los números finales y a los pliegos finales, nosotros se los presentamos a la SAA antes de ir a cualquier otra instancia de participación ciudadana. Nosotros llegamos y le decimos, bueno, vea, ASADA Aguas Claras, esto les está dando la tarifa. Ustedes conocen a su público, conocen a sus usuarios. ¿Creen que es mucho? ¿Creen que es poco? ¿Creen que pueden meter un proyecto adicional? ¿Creen que pueden quitar un proyecto?
retroalimenten. Nosotros tenemos una sesión, les presentamos, les decimos, así está. Si usted en este momento nos dice que todo bien, que el pueblo va a estar cómodo, que no va a haber ningún problema, que no les va a generar algún inconveniente, ese día o al día siguiente enviamos eso a audiencia pública. Entonces, ¿qué es el enviar a audiencia pública? Ya cuando tenemos el informe final y aprobado por el intendente, él hace una solicitud de audiencia pública. Esa audiencia pública lo que va a realizar es, propiamente se va a publicar en 2 diarios de circulación nacional y normalmente se anuncia en la radio, ya sea local o a nivel nacional, ¿verdad? Ahí depende de la ubicación propiamente de la asada, ¿verdad? Se anuncia, se da el detalle de la información y se les invita a participar. Cualquier persona con interés legítimo, ¿qué quiere decir esto? Puede ser cualquier persona, ya sea usuario o no usuario, puede presentarse o incorporarse en la reunión, ¿verdad? En la audiencia pública y presentar una posición. ¿Qué es una posición? Es decir, estoy a favor, que se llamaría coadyuvancia, o una oposición, que quiere decir que estoy en contra, que claramente se llama oposición, y en función de eso se va a analizar si está a favor, por qué está a favor, y se le responde como debe ser, y si está en contra, ok, argumente por qué está en contra, se va a analizar esto, y si tiene incidencia en la tarifa, se va a cambiar, se va a ajustar, o se va a verificar lo que se nos esté presentando en ese momento. Al momento de la audiencia pública, 15 días antes de la audiencia pública, se da una charla explicativa. ¿Por qué? Porque en primera instancia le contamos a la asada cómo quedaba esto, pero no es solo la asada, es la comunidad. Entonces, se trata de desarrollar una charla explicativa, la cual se atienden todas las consultas y dudas asociadas a la propuesta tarifaria y se aprovecha además para hablar un poco de lo que hace ARECEP, ¿verdad? ¿Qué servicios regulamos? ¿Por qué estamos? ¿Qué hacemos? Que no solo fijamos la tarifa, sino que también velamos por la calidad del servicio, que también velamos por la continuidad del servicio. Entonces se trata como de socializar a los usuarios de esa comunidad en específico acerca de lo que se está realizando en ese momento. Se da la audiencia pública y en un plazo máximo de 30 días naturales posterior a la audiencia pública se debe resolver la fijación tarifaria, ya sea una aprobación, una modificación o un rechazo. Cualquiera de los 3 resultados se puede dar, ¿verdad? Lo importante es que y tenemos plazos de ley y que hasta que no tengamos certeza de que en primera instancia la asada está completamente clara de la propuesta, nuestro jefe también lo tiene claro, sabe cuáles son los números, sabe absolutamente todo. Hasta ese momento nosotros enviamos a audiencia pública, ¿verdad? Y antes de ese proceso hemos dado acompañamiento de 2, 3, hasta 4 meses con asadas que han tratado de desarrollar estos procesos. En este momento nos encontramos acompañando aproximadamente 15 asadas de distintos lados del país. Tenemos 4 del Caribe, tenemos como 3 de la zona norte, tenemos, vamos a ver qué más, tenemos de la zona de Heredia, tenemos 2, de la zona de Punta Arenas tenemos como 4 asadas y de la zona de Guanacaste estamos como con 5 asadas adicionales que están buscando poder desarrollar el pliego tarifario de protección del recurso hídrico, ¿verdad? Entonces nosotros empezamos con ese proceso de acompañamiento, ¿verdad? Que va a depender del compromiso que tenga la asada, ¿verdad? En conjunto con su junta, en conjunto con el administrador. Hemos tenido casos muy exitosos. Hace poco con una asada del Caribe, ahorita se me olvida el nombre, pero en un mes y medio nos prepararon toda la información, sin ningún problema, ¿verdad? Como hemos tenido casos que duramos un poquito más, ¿verdad? Pero la idea es siempre, con el compromiso de la asada, poder llegar a tener el producto final, que era lo que estábamos presentando antes, que era el pliego tarifario. Entonces, hasta que tengamos esa información, se lo hacemos conocer al señor intendente, él determina, se presenta la asada y en ese momento se envía a audiencia pública, ¿verdad? Ok. No, buenísimo. Bien, muchas gracias porque incluso me explicaste algo que yo no entendía muy bien, que era la audiencia pública, ¿verdad? Y Ajá, no, más bien te lo agradezco porque
es parte del proceso, ¿verdad? No nos lo Es podemos parte quitar de del ninguna proceso, manera. definitivamente. Y de esta forma sería mi presentación. Espero haber abarcado de manera simplificada lo más posible el tema de la metodología y lo que me interesa más que nada es poder socializar con ustedes que no es algo complejo, ¿verdad? Que debemos ir quitando esas barreras de ir pensando de que, mira, es una barrera de entrada, de que, mira, es un proceso complejo, de que se nos complica, no, es un proceso de articulación y la autoridad reguladora está para acompañarlos, pero también ocupamos del granito de arena de ustedes, ¿verdad? Que es poder tener el compromiso de manera indiscutible entre la junta directiva, la administración y la contabilidad. Si logramos Claro. articular esos tres aspectos y podemos tener la información rápido, podemos ir avanzando, programamos reuniones semanales. En cuestión de mes y medio, que ha sido como la mejor experiencia que tenemos, ya tenemos el resultado para enviar a audiencia, Wow. ¿verdad? Entonces es un proceso bonito, es un proceso de aprendizaje y para todos, ¿verdad? Para nosotros en el sentido como regulador de que estamos acercándonos más a las comunidades, estamos acercándonos más a las asadas y les estamos dando un instrumento adicional para que puedan de manera tarifaria registrar y contribuir a la protección del recurso hídrico, que para nosotros es de los principios fundamentales. No, Christopher, más bien de verdad, muy agradecidas todos y todas. Em, Tenemos una consulta de la Sala Lagarita aquí escrita. Antes de leerle la consulta, quería decirte y agradecerte personalmente porque cuando nos hicieron la presentación por allá, cuando salió la guía, yo la veía y yo decía, pero ¿cómo se va a implementar esto, verdad? Pero es justamente esto, ¿verdad? Socializar y comprender que no es un tema imposible. Más bien, mira que ya incluso nos mencionas que hay 5 acueductos de acá de la zona que están pulseando lograrlo, ¿verdad? Entonces, más bien es un llamado para todas las personas que nos acompañan el día de hoy a no perderle el miedo, ¿verdad? Y más bien a preguntar y articular, ¿verdad? Ya vean que tenemos un canal bastante directo con la RCEP, entonces eso es muy valioso y nada más quería como agradecerlo. Voy a proceder a leerte la pregunta que está en el chat, que dice, si el proceso bien se puede tramitar con el acompañamiento de ustedes o el AIA y si no es necesario hacerlo a través de un consultor o una consultora, me imagino contratada para esto. Ujú. Existen dos caminos, lo pueden hacer a través de nosotros o a través de la IA. La idea es poder mantener a todas las partes interesadas en este momento en alineadas, ¿verdad? Y que no pase como en algunos momentos que no se tenía respuesta de alguno de los dos, ¿verdad? Entonces, queremos evitar eso. El proceso tarifario, propiamente las tarifas por ley, las define la autoridad reguladora. Entonces, podemos hacer los acompañamientos para poder tener el producto final y hacer un estudio de oficio, que son los que hemos estado realizando, para fijar la tarifa de protección del recurso hídrico con nuestro acompañamiento. De igual forma, si nos interesa que tengan informados a su ORAC, por así decirlo, y puedan propiamente, en algún caso de alguna duda o algún trámite un poco más de un estudio o algo por el estilo, tengan información de primera mano acerca del ORAC, ¿verdad? De los términos de referencia de los estudios o algo por el estilo, que puedan asegurarse ir a contratar lo correspondiente, ¿verdad? En ese caso, sí les instamos a que con el tema de los estudios hidrogeológicos puedan propiamente, como tratar de tener esa articulación con la regional, ¿verdad? Con la ORAC y puedan poder asegurarse lo que van a contratar. Y propiamente ya para la estimación tarifaria, para el tema de costos, para el tema de proyectos, sería directamente con nosotros, ¿verdad? Hay asadas que se arrollan las mangas, ¿verdad? Y dicen, nosotros lo hacemos, ¿verdad? Y echan para adelante y salen para adelante, ¿verdad? Hay otras asadas que deciden contratar a través de servicios profesionales o un consultor. Eso ya depende propiamente de la gestión que ustedes quieran realizar. Nosotros como regulador no ponemos ningún inconveniente, ¿verdad? O sea, no tenemos ninguna barrera de entrada al respecto, ¿verdad? Lo único que requerimos es que la información se presente tal y como lo establece la metodología, que fue lo que presentamos directamente. Y para el correo, como bien lo puso Sebastián, es iagua@arecep.go.cr. A través de ese correo
que es administrado por la Intendencia, se canalizan las consultas, ¿verdad? Ahí ya sea que pueda que conteste yo, en este momento vemos 10 personas en el equipo de tarifas, si es Súper algo bien. asociado a tarifas, gracias a Dios Qué ya bueno, pudimos, qué bueno. pudimos, pues se logró contratar y todavía nos falta uno más, vamos a terminar siendo 11. Las plazas que se tenían ahí disponibles y que por todo el tema del COVID y otras restricciones presupuestarias no se habían podido sacar, pero ya vemos 10, en algún momento tuvimos 3, entonces ya nuestro tiempo de respuesta Wow. es un poco más rápido y podemos orientarlos de mejor manera, ya sea para capacitaciones o para consultas específicas. El correo oficial es iagua@arecep.go.cr y si tienen alguna consulta específica, yo voy a colocar mi correo institucional acá por cualquier situación, pero sí dejando claro que todas las consultas, independientemente de lo que sea, deben canalizarse a iAgua y si por alguna razón quieren copiarme, ¿verdad? Pueden ponerle la copia al correo, pero todo el medio oficial es el de iagua@arec.go.cr y yo voy a colocar aquí en el chat mi correo electrónico gonzalezqc@arecep.go.cr. No, más bien, muchísimas gracias, Christopher, de verdad que muy agradecidas y agradecidos, ¿verdad? Con este espacio, más bien les pregunto a las compañeras y compañeros de las estadas si hay alguna otra consulta, si no ya para ir cerrando este espacio, ¿verdad? Tan valioso. Entonces, no sé si alguien quiere consultar algo y si no, pues estaríamos ya terminando. Don Ildefonso, adelante, por favor. Sí, gracias. Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, señor, Sí, le señor. escuchamos bien. Gracias, gracias. Sí, nada más, excelente la presentación, don Christopher. Nos amplía un poco más de este tema que hemos venido ya manejando, incluso la vez pasada una presencial el 17 de septiembre en Nicoya que tuvimos ahí con su amigo Juan Carlos Chinchilla, ¿lo conocen? Ok, Claro que sí. entonces más bien viene la pregunta que, o por lo menos, si ya nosotros en mayo presentamos toda la documentación que casi que usted está aquí solicitando para las tarifas de protección de recursos hídricos, yo lo familiarizo como que es lo mismo. Entonces nosotros en mayo presentamos estados financieros, certificados, el estudio de mercado, etcétera, etcétera. Lo que usted indicó, básicamente veo que es lo mismo. De igual manera con la contabilidad regulatoria, pues nos estamos ahí introduciendo poco a poco. Ese estudio tarifario que está haciendo la ARECEP, ahora nos dijeron que sale, ellos estiman, ¿verdad? En enero del próximo año. Pero no sé si estamos en la expectativa de eso ahora con un nuevo o una nueva estudio tarifario para acceder a la tarifa de recurso hídrico. Me parece, o por lo menos personalmente creo que primero prefiero esperar las tarifas para un estudio general, ¿verdad? De todas las tarifas y luego si podemos entrar a la de este recurso hídrico. Y también aquí lanzo la pregunta si serviría alguna información de la que ya ARECEP tiene, por lo menos de nuestra SADA, que presentamos toda esa información en mayo pasado. No sé si me explico la Claro, observación, don Christopher. claro, y Alfonso, por supuesto. Ok, Bueno, gracias. y que dicha que ya fue el evangelizador don Juan Carlos, ya me imagino que lo conoces, entonces Sí, señor. es una buena fuente de información. Tenemos que separar procesos. Vamos a ver. La información que nos entregaron en mayo corresponde a la información para sello regulatorio de calidad. Es el cumplimiento de una resolución específica. Si bien es cierto, esa resolución considera información de costos y gastos, información de mercado y algún tipo de plan de inversión, es integral. Hablamos de todo el servicio de acueducto. Esa misma información, por ejemplo, si usted viniera hoy y me dice, quiero tarifa de protección del recurso hídrico. Ok, entonces yo le voy a decir, ¿entregó los estados financieros? Sí, ok, ya los mandé ahí. Los mandé firmados y todo lo demás. Ok, pásemelos en PDF. Y dígame cuánto de ese costo total de acueducto va a asignar, que era lo que vimos antes. La información de mercado está ahí, perfecto, nosotros la traemos de ahí. Los proyectos de inversión ahí no están, o están los del servicio de acueducto. Tenemos que separar
servicio de acueducto y protección del recurso hídrico. Para protección del recurso hídrico, bueno, ¿qué quiere hacer? Hay que responder qué, cómo, cuándo, cuánto y dónde. Y tener cuánto nos representa eso. Si ya tenemos esas tres cosas, armamos el muñequito sin problemas. Si fuera hoy, ¿verdad? Que tenemos esa información ahí. Pero si usted viene el próximo año y me dice, no, es que yo el año pasado lo entregué. Ok, pero esa no es la información más reciente. Usted ya va a tener nuevos estados financieros, probablemente tenga un cambio en el consumo de la demanda, o puede ser un crecimiento o una disminución, y tenemos que ver qué proyectos va a hacer. Entonces, si bien es cierto, es como la base general, pero tenemos como que descremarla, que llaman por ahí, ¿verdad? Quitarle un poquito el polvo, como dice Marco en algunas ocasiones a algunas situaciones que se pueden dar, es desempolvar un poquito esto y decir, bueno, aquí tengo los estados financieros, aquí tengo esto, ¿qué me falta? Proyectos. Entonces armamos el muñeco, ¿verdad? Pero con la información disponible. Entonces, en ese sentido, se comparte, pero el proceso de fijación de tarifa es independiente. Este proceso de fijación de tarifa va a estar en un expediente público al cual cualquier persona puede tener acceso, cualquier persona con interés legítimo, como lo mencionaba antes, puede presentarse a la audiencia pública y hacer su posición o oposición, ¿verdad?, a lo que se esté dando. Y tiene que constar toda la información en un solo lugar para la toma de decisiones de esa tarifa. Entonces, ahí nada más es como separarlo, ¿verdad? Un poquito, pues es un poquito de efectos de orden. Ya lo entregué, pero lo entregué para sello. Estoy en el mismo año que entregué para sello. Tomo la información de costos, tomo la información de mercado y me dices cuáles son tus proyectos. Y echamos para adelante, sin problema. Ahora bien, la segunda pregunta, y es algo que yo creo que los va a poner bonitos. Gracias a Dios, el lunes enviamos a audiencia pública la propuesta de ajuste tarifario del servicio de acueducto. Excelente. Ya salió, Ajá. ya salió. Consta en el expediente, se los voy a poner por aquí en el chat para que les quede a todos. Estudio de acueducto. Es el ET 084-2024. Ahí está toda la información, está el informe de la propuesta, está absolutamente todo. Le voy a adelantar. La solicitud de aumento está en el informe, lo pueden ver, no estoy diciendo nada que no sea público ya, ¿verdad? Que está todo en la página web, en el expediente, todo. Sí, señor. Es de un 47% de aumento. Entonces ya está la propuesta de ajuste, corresponde a un 47%. Se hicieron cambios en muchas cosas, se incorporaron muchas de las observaciones que ustedes nos decían, que no tenían recursos para el contador, que no teníamos recursos para la oficina, que no teníamos recursos para equipo de cómputo, que no teníamos recursos para vehículo, que no teníamos recursos para los estudios técnicos, porque ya quitándonos el casco de protección del recurso hídrico, nos pasamos a acueducto en este momento, aprovechando que todavía nos queda un poquito de tiempo. Todos esos recursos ya se incorporaron en esa propuesta de ajuste. Entonces ya está ahí y nos está dando un aumento del 47% con respecto a la tarifa de hoy. Ahora bien, ¿qué sigue con el estudio de acueducto? Ya está la fecha de la audiencia pública. Les voy a decir cuándo es la audiencia pública. Denme un momentito, creo que es el 7 de noviembre del 2024 es la audiencia pública. Y la charla explicativa, lo que nos toca, bueno, en este caso me toca a mí hacer la explicación de lo que se va a realizar, va a ser el 18 de octubre a través del Facebook de ARECEP. Ahí va a estar la grabación, va a estar la explicación, va a estar absolutamente todo y se van a tener preguntas e inquietudes que se tengan ahí. Pero entonces, quitándonos el casco de protección del recurso hídrico, ¿verdad? Ya eso lo cerramos, lo dejamos de ladito. Y atendiendo la segunda pregunta que nos planteabas el porcentaje, vamos a ver, del estudio de acueducto, es un 47% de ajuste para el 2025. La audiencia pública es el 7 de noviembre. La información está en el expediente ET 084-2024 y toda la información, todos los cálculos, todo el detalle está ahí en el expediente de la página web. Entonces,
Y si tuvieras algún problema para acceder al expediente, nos mandas un correíto ahí agua@arecep.go.cr y ahí los podemos orientar para compartirles la información. Excelente, don Christopher, qué buena noticia. Y ya tenemos algo más concreto. Sí, ya está. Ya ahora es que Muchas ustedes gracias. levanten la mano y nos digan, sí, señores, vamos con eso. Ajá, Y vamos claro, para gracias. adelante, ¿verdad? Muchas gracias, muchas Entonces, gracias. eso es lo importante. Muchísimas gracias, Christopher. Más bien, qué bueno que este espacio también nos dio una buena noticia, ¿verdad? Para todas las operadoras y operadoras, ¿verdad? De esto, porque es un tema que siempre, desde que salió, casi que la gente estaba criticándolo. Christopher, tenemos otra pregunta acá en el chat, este, que va justamente en esta última línea, ¿verdad? De este ajuste del 47%. La pregunta es, en caso de aprobarse el ajuste, ¿toda SAA tiene acceso al cambio tarifario sin tomar en cuenta si cumple con sello de ARECEP o contabilidad regulatoria? ¿Okay? En ese sentido, sí tenemos un filtro. Cumplir con el sello de calidad. Contra regulatoria no. O sea, contra regulatoria tenemos claro que es un proceso de transición, pero sí tiene que haber cumplido con la información de sello de calidad. Entonces, a Ok, ellos son los que se entraría a regir. Aquí hay muchos de las asadas que he visto que sí enviaron información de sello, entonces se espera que para la próxima semana o la siguiente, no sé, las próximas 2 semanas ya se haga la entrega de los certificados de sello para que puedan tener claro si les aplicaría o no les aplicaría la propuesta. de acuerdo. Muchas gracias, Christopher. Yo creo que eso también entonces es un llamado a las Ujú, compañeras y compañeros, ¿verdad? Que aún no lo han presentado. No sé si aún estarán a tiempo, ¿verdad? Me imagino que eso aún se mantiene abierto, ¿verdad? Porque todas las asadas van a querer, ¿verdad? De ujú. estar dentro de esta nueva propuesta tarifaria. Entonces, más bien es un llamado a que lo presenten, ¿verdad? Más bien incluso, este, podríamos, Christopher, abusando un poco aquí del espacio y de las oportunidades que tenemos, tal vez montar, si no fuera mucho el abuso, ¿verdad? Tal vez otro espacio de estos, ojalá este año, ¿verdad? Para que las asadas sepan cómo va lo del sello y a dónde tienen que enviarle todas estas cosas, ¿verdad? Em, y acá salieron como otras dos preguntillas en el chat también referidas a esto, ¿verdad? Que si las entradas del certificado es, perdón, que si las entregas del certificado es por correo o si hay que ir a algún lugar a retirarlos. Y Ahí, digamos, como para sí. atender esa en específico, es para, les van a informar. Es que Ok. esa parte es propiamente el proceso de calidad. Nosotros servimos de respaldo, pero no tengo el detalle final, Ah, digamos, ok. dónde se va a hacer la entrega. Pero sí sé que en las próximas semanas ya se les debe hacer la correspondiente entrega para que pongan el sticker y tengan el certificado y tengan todo lo demás. Y el tema de sello regulatorio de calidad, creo que el corte es mayo, don Víctor, no Ok. recuerdo bien, pero por ahí lo tenía claro y si no cualquier cosa lo podemos aclarar por correo. Buenísimo, buenísimo. Más bien entonces, Christopher, ahí luego vamos a proponer, ya que la compañera, o más bien las compañeras de la sugerencia, lograron coordinar este espacio con usted, ¿verdad? Tal vez hacerles esa mención, ¿verdad? Y de repente hacer un espacio dirigido al sello, ¿verdad? Ya que tenemos esta gran buena noticia, de que se puedan sumar, ¿verdad? Y que Sí, no sí, falle ninguna con eso, ¿verdad? creo que no hay ningún inconveniente. De hecho, propiamente el proceso de calidad ha hecho ciertas capacitaciones o ciertas aclaraciones, pero aprovechando la plataforma que ya hemos desarrollado en conjunto, creo que una manera de tener un poco más alcance es a través de las ORACs, ¿verdad? Que tienen el contacto directo y todo lo demás, y inclusive si hay que llamarlos por teléfono se llaman, ¿verdad? Y se convocan a las reuniones y así podemos hacer las socializaciones, ¿verdad? Pero creo que sí, no hay ningún problema. Igual, Sebastián, si quisieran hacerlo, el correo de sello de calidad, déjeme ver, porque vamos a ver, se puede hacer a través del correo de IAGUA, ¿verdad? El que Ujú. teníamos ahí, pero también a través del correo de sello de calidad. Déjeme ver si lo tengo por aquí. Que ya lo vi. Es sello, calidad. Ah, arroba, listo, nada más. No te preocupes. Ajá.
Igual, ¿verdad? Ahí mientras lo buscas, de verdad, compañeras, compañeros, vean que esta buena noticia sí trae requisito, ¿verdad? Y es justamente entregar toda la información para sello. Ya vemos que, buenísimo, ahí está. Sí, nada Ahí más lo sacamos. lo copié con mi imagen No te avergüences. para dejarlo ahí. Buenísimo, buenísimo. No, más bien, muchísimas gracias. Y nada, hacerles ese llamado, ¿verdad? Que también nos informemos. Vamos a nosotros tratar de propiciar el espacio, pero también hay que informarnos para ser parte de esto y que ya recibamos esa alzada tan necesaria de las tarifas. Christopher, mira, no hay ninguna otra pregunta, no veo manos levantadas. Entonces, para finalizar, agradecerte demasiado por el espacio, la claridad y el bajarnos un poco, porque de verdad, nuevamente, soy sincero, ya a mí también me bajó un poco el temor ante la presentación de la información. Es información que creo que nada más de esta coordinación de contabilidad, administración y junta directiva se logra, no es una cosa pegada al cielo. Y nada, hacerles el llamado a todo mundo. Tenemos la mano de Patricia Rojas Carballo. Adelante, Patricia, por favor. Adelante, Patricia. Tienes el micrófono apagado. Ok. No Sino sé si doña que si no, cualquier cosa la consulta nos la envíen por correo electrónico sin ningún inconveniente y los podemos orientar por ahí. Así mismo, así mismo. Entonces, nada, agradecerte muchísimo, Christopher. De verdad que qué bueno que estemos como más emparentados, ¿verdad? Acá y creo que eso ayuda a todo el mundo, ¿verdad? Muchísimas gracias. Agradecerle también a las compañeras de la Sugerencia de Sistemas Comunales que fueron quienes coordinaron este espacio. Y agradecerles principalmente a todas las asadas que se conectaron, ¿verdad? A todas las personas acá, a sus preguntas y la atención que hayan puesto. Esto se va a colgar en nuestros canales, ¿verdad? De comunicación. Y nada, que tengan todas y todos un muy bonito día. Y nuevamente, Christopher, muchísimas gracias. No sé si quieres dar algunas palabras de cierre ya para irnos todas y todos. No, muchísimas gracias. De verdad para nosotros es una fortuna poder llegar a ustedes de esta forma, poder explicarles de mejor manera en qué consiste el tema de la tarifa y siéntanse en la mayor libertad y confianza de escribirnos a los correos electrónicos que les hemos compartido para poder atender todas sus consultas y poder llevarlos a que podamos tener tarifa de protección de recurso hídrico la mayor cantidad de operadores disponibles. Nada más ahí para efectos de orden nuestro, Sebas. Si me puedes compartir la lista de participantes, o sea, todos los que estuvieron hoy, y me compartir la grabación de la reunión para esto, para efectos de cumplir con el entregable nuestro acá ante la Junta Directiva. Entonces sí te lo agradecería montones que me comparta la grabación y la lista de todas las asadas o participantes que tuvimos el día de hoy. Con mucho gusto. Más bien, entonces, un llamado nuevamente a todas las compañeras y compañeros. Por favor, inscríbanse en el enlace de asistencia que estamos colgando en el chat, ¿verdad? Por favor, aquellas que no pudieron inscribirse en la lista de asistencia, por favor, escriban a las personas gestoras sociales que les atiendan, que estuvieron, para poder entregarle esto al compañero de la DCEP, ¿verdad? Y ya la grabación sí te la paso yo. Entonces, Genial. nada. Muchísimas gracias, Christopher, Muchas nuevamente a gracias. todas y todos. Que tengan un Tengan un hermoso buen día. día. Muchas Hasta gracias, luego. Sebastián. Muchas gracias, don Sebastián y don Christopher. Bendiciones. Mucho gusto. Hasta Con luego. mucho gusto. No hay Ya les lista. paso, ya se las paso nuevamente. Ahí se las acabo de pasar para aquellas personas que no se han inscrito y les agradecemos muchísimo que se inscriban. Y nada, que tengan todas y todos un hermoso día y nos vemos a la 1 con el tema del Ministerio de Salud. Gracias.